estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi sed refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. Tan sedienta estoy de ti. Hola hermanos, hola a toda la comunidad. Nos volvemos a encontrar otra vez en este espacio llamado El Manantial, un espacio para compartir sobre nuestra espiritualidad maranatá, sobre aquello que el Espíritu nos ha llamado a vivir y a compartir y anunciar a todos los hombres en este camino de que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. En este caminar por el manantial, programa a programa, vamos a ir profundizando un poquito más sobre el camino de nuestros lineamientos y sobre diversos temas de la comunidad y de la oración y nuestra vida. En este momento vamos a seguir compartiendo un poco, profundizando sobre el pilar del Evangelio, que habíamos comenzado a trabajar un poco en el programa anterior. Así que la idea es seguir entrando un poquito más profundo en este pilar. Para seguir este caminito vamos a tomar la frase donde se desarrollan los pilares de la espiritualidad, que dice: la lectura orante y asidua de la Lectio Divina se convierte por virtud del Espíritu Santo en escuela de vida, de donde aprendemos la verdadera sabiduría. Hace muchos años ya la comunidad, sobre todo en las casas de oración, se utiliza para poder hacer la lectura orante de la palabra, que esto es la Lectio Divina, un método muy sencillo, muy simple, a través de 3 preguntas, ¿no? Que dice el texto, ¿qué me dice a mí? ¿Y qué le respondo? ¿No? ¿Cómo entro en diálogo con este texto bíblico? De esta manera, hace ya varios años, venimos compartiendo la oración y la vida con la palabra. Por eso cuando decíamos que surgen estas dificultades, que surgen estos cuestionamientos de cómo acercarme a la palabra, cómo comenzar a orar, cómo comenzar este caminito de esta escuela de vida. Bueno, este método es muy sencillo, así que no lleva ningún tipo de preparación muy profunda. Sí, es bueno ir conociendo a medida que uno va leyendo y uno va gustando esto de preguntar y hablar con la palabra, ir enriqueciendo este camino de la lectura orante. Nunca nos quedemos con la superficie. Es como que si empezamos a leer y nos quedamos solamente en los libritos de cuentos. Es decir, cuando uno empieza a leer cualquier libro común, le gusta la lectura, empieza cada vez, quiere conocer más y mejor y más autores y más tipos de géneros literarios y buscar un conocimiento mucho más amplio. En la palabra es lo mismo. No nos podemos quedar con lo que uno va leyendo solamente en el Evangelio. Bueno, la idea es ir profundizando, enriqueciendo aquellos que pueden acceder a una formación bíblica mucho más profunda. Háganlo, no tengan miedo a hacer algún tipo de cursos. Hoy hay muchas ofertas a nivel online, así que también si uno no tiene tiempo, no tiene a veces el espacio, no puede trasladarse, bueno, buscar la forma de poder ir enriqueciéndonos, ir enriqueciendo nuestra lectura orante. Un poco como para hacer un poquito de historia, mi idea era contarles hoy cómo comienza esto un poco de la lectura orante de Dios. Es un tipo de oración que viene con la tradición de la Iglesia desde los comienzos, ¿no? No olvidemos que venimos de la tradición judía, donde se compartía la lectura de la palabra en la sinagoga. Jesús mismo lo va a hacer, va a leer un texto bíblico, lo va a compartir con la comunidad.
Esto, bueno, viene también, se heredó, bueno, pasó a las primeras comunidades cristianas, y allá por el siglo XII, un monje llamado Guido, un monje cartujo, escribe él sobre estos 4 pasos, ¿no? Él pone 4 peldaños, como si fuera como una escalera, ¿no? Para acceder a este diálogo profundo con Dios a través de la palabra. Él le pone exactamente este título, ¿no? La escalera de los monjes. No olvidemos que en ese momento, en ese siglo, todavía la palabra se podía acceder solamente para la vida consagrada, no era abierta ni estaba disponible para todos los fieles, ¿no? Entonces en esta escalera este monje Guido pone 4 pasos. Él ponía la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Más adelante otros monjes y otros métodos van a agregar hasta 7 pasos, hasta 9 pasos, van a hablar de la acción después de la meditación, van a venir, bueno, de la transformación, de la conversión, ¿no? Van a agregar otros peldaños más, pero creo que con estos 4 está bueno comenzar a entender un poquito cuál es la idea de trabajar cada uno de estos pasitos. Bueno, vamos a empezar con el primero, la lectura, ¿no? Dice que la lectura es como el estudio asiduo de las Escrituras hecho con un espíritu atento. La meditación es más una actividad diligente de la mente que ayuda con la razón a entrar en este misterio de la palabra. Busca conocer la verdad, ¿no? La oración es más un impulso ferviente del corazón hacia Dios, ¿no? Que pidiéndole a Dios que esta palabra que estoy leyendo aleje todos los males y me conceda todo tipo de bendiciones. Y la contemplación quiere más esto de elevar la mente hacia Dios y, bueno, saborear más los bienes y los frutos espirituales. Un poco así lo presentaba este monje Guido. La idea, bueno, es viendo un poco qué nos invita el primer paso, que es la lectura. Dice que la lectura es algo más personal y dialogal. La idea es que nosotros entremos en diálogo personal con la palabra. Decíamos que nosotros también leemos la palabra en personal y en comunidad. No importa, aunque sea en comunidad, también es un diálogo íntimo, porque la comunidad reunida también tiene que estar reunida con un solo corazón y un solo espíritu. En este sentido, esto es una común unidad. Si no somos un grupo es un grupo de gente que se junta para compartir algo y después cada uno sigue su camino. Cuando uno quiere formar comunidad, tiene que tener un corazón común, una mente común, y eso solo lo hace el espíritu. Por eso cuando en la casa de oración se tiene que reunir, o cuando nos reunimos, ya sea para un ágape, para un retiro, para preparar un tema para la comunidad, nos tenemos que reunir como comunidad, es decir, pidiéndole al espíritu que nos dé un corazón común, una mente común, una koinonía. De esa manera también este diálogo con la palabra es también íntimo y muy fructífero. Entonces este método, esta lectura es un caminito. Nosotros vamos a empezar, tenemos que empezar a dar un primer paso, se dice, ¿no? Caminantes no hay camino, y decía en un poema, se hace camino al andar. Este camino se hace andando, empezando a poner un pie, un paso, dando el primer paso hacia encontrarnos profundamente con la palabra de Dios. Dice que en la lectio, la primera parte de la lectura, tenemos que hacer como una especie de análisis. Y acá nos dan algunas ayuditas, y yo se las voy a compartir porque me parecieron muy buenas como para poder ir enriqueciendo nuestra lección divina. Dice que es así. Está bueno primero, dice, hacer un análisis de las palabras que constituyen el texto. Los sustantivos, los adjetivos, los verbos que aparecen en el texto que estamos leyendo. Cayendo en la cuenta de todo lo que, cómo está escrito, ¿no? Porque tiene todo un sentido. Nada está escrito porque sí, ¿no? Que la importancia se le dé más al ámbito que rodea esa situación, a los personajes, hay descripción de esos personajes, ¿no? Atención, dice mucho las repeticiones de palabras o frases. Si muchas veces repite lo mismo, hasta a veces, decía otra vez un padre, cuando repite, por ejemplo, 2 veces un mismo nombre, por lo general suena más a un tipo de reprensión. Por lo general, cuando Dios llama a alguien, le dice una vez el nombre, ¿no? Moisés, tal, Elías, bueno, como que llama. Cuando repite 2 veces, ya hay como una entonación más fuerte, como que Marta, Marta, ¿no? Pedro, Simón, Simón. Es decir, como que viene con una carga un poquito más de autoridad que está señalando o indicando algo que está sucediendo y que no está bien. Atención a los personajes y las acciones de estos personajes. Cómo se acercan a Jesús, cómo se están moviendo, qué están diciendo,
Por ejemplo, recordemos la hemorroísa, acercándose por detrás de Jesús para que nadie la vea entre la multitud, se va a agachar, va a tocar solamente el fleco del manto, toda esa actitud, todo ese movimiento, todo ese contenido que nos está diciendo la palabra nos sitúa en la situación de esta mujer, de su problema. Bueno, tenemos que hacer siempre esta visión. Bueno, ¿qué nos dice la palabra sobre este personaje? Todo lo que él está haciendo, cómo se está moviendo. Atención a las indicaciones del tiempo y su lugar. No es lo mismo Jesús en el monte que Jesús en la barca, en el lago, Jesús en la orilla. Diferentes acciones, diferentes formas de hablar, de dirigirse, diferentes maneras de transmitir su mensaje. Toda la atención al contexto literario, por ejemplo, qué palabra hay anteriormente, qué texto le sigue después, es como una especie de discurso muy largo que está cortado en pedacitos, o no, es una acción que viene después de otra y como varias acciones que se van sucediendo. Todo esto va siendo una estructura, le va dando una movilidad al texto y también me ayuda a enriquecer esto que estoy leyendo. Ver también el marco histórico, aparece, supongamos, la situación social, cultural, económica, política, religiosa. Según el texto que uno está leyendo, el texto nos va ubicando en diferentes situaciones que rodean, que hay un conflicto de fondo detrás de lo que Cristo está pasando o que está relatándonos con este encuentro con tal persona o sobre tal discurso. Hay todo un marco. Recordemos, por ejemplo, cuando Jesús hace toda esta reprensión a los fariseos, ¿no? Raza de víboras y todo lo que les... Y bueno, Jesús nos está introduciendo ahí a errores religiosos que él quiere corregir, que van más allá de los fariseos o de ese tiempo, también tienen que ver con actitudes nuestras hoy día, sobre nuestras acciones y formas de entender la fe. Todo lo que es el marco teológico, ¿no? De qué manera Jesús habla, es Dios que nos habla, Dios hablando a su pueblo, Dios manifestándonos su voluntad. Todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace la lectura de la palabra, es decir, toda esta riqueza total del texto en sí. Por eso siempre es bueno leerlo una vez y volver a leerlo, hacer una relectura. Y si vemos que todavía cuestión, bueno, una vez más, nunca es poco la cantidad de veces que lo tengamos que leer, tanto en cuanto podamos ir separando y viendo cada parte, descubriendo estos detalles de la primera parte que es la lectura. Vamos a parar acá, vamos a hacer un tema musical y vamos a seguir en este caminito de la lección divina. Según el texto que uno está leyendo, el texto nos va ubicando en diferentes situaciones que rodean, que hay un conflicto de fondo detrás de lo que Cristo está pasando o que está relatándonos con este encuentro con tal persona o sobre tal discurso. Hay todo un marco. Recordemos, por ejemplo, cuando Jesús hace toda esta reprensión a los fariseos, ¿no? Raza de víboras y todo lo que les... Y bueno, Jesús nos está introduciendo ahí a errores religiosos que él quiere corregir, que van más allá de los fariseos o de ese tiempo, también tienen que ver con actitudes nuestras hoy día, sobre nuestras acciones y formas de entender la fe. Todo lo que es el marco teológico, ¿no? De qué manera Jesús habla, es Dios que nos habla, Dios hablando a su pueblo, Dios manifestándonos su voluntad. Todo esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno hace la lectura de la palabra, es decir, toda esta riqueza total del texto en sí. Por eso siempre es bueno leerlo una vez y volver a leerlo, hacer una relectura. Y si vemos que todavía cuestión, bueno, una vez más, nunca es poco la cantidad de veces que lo tengamos que leer, tanto en cuanto podemos ir separando y viendo cada parte, descubriendo estos detalles de la primera parte que es la lectura. Vamos a parar acá, vamos a hacer un tema musical y vamos a seguir en este caminito de la lección divina, de la primera parte que es la lectura. Vamos a parar acá, vamos a hacer un tema musical y vamos a seguir en este caminito de la lección divina. Conoces, Dios, los anhelos de mi corazón. Yo sé bien, Señor, en quién he puesto mi confianza, Dios. Yo quiero, Señor, abandonarme totalmente en ti,
poner mis planes delante de ti y agradarte solamente a ti. Conoces, Dios, los anhelos de mi corazón. Yo sé bien, Señor, en quién he puesto mi confianza, Dios. Yo quiero, Señor, abandonarme totalmente en ti, poner mis planes delante de ti y agradarte solamente a ti. Quiero hacer tu voluntad en cada día de mi vida y que tú sanes mis heridas de cuando no te conocía. Quiero hacer tu voluntad, lleno de gozo aquí en mi corazón, así vivir abandonado en ti, dueño y amado de mi vida. Conoces, Dios, los anhelos de mi corazón. Yo sé bien, Señor, en quién he puesto mi confianza, Dios. Yo quiero, Señor, abandonarme totalmente en ti, poner mis planes delante de ti y agradarte solamente a ti. Quiero hacer tu voluntad en cada día de mi vida y que tú sanes mis heridas de cuando no te conocía. Quiero hacer tu voluntad, lleno de gozo aquí en mi corazón, y así vivir abandonado en ti, dueño y amado de mi vida. Quiero hacer tu voluntad en cada día de mi vida y que tú sanes mis heridas de cuando no te conocía. Quiero hacer tu voluntad, lleno de gozo aquí en mi corazón, y así vivir abandonado en ti, dueño y amado de mi vida. Siguiendo con los escalones, los 4 escalones que nos enseñaba este monje Guido allá desde el siglo XII, nos encontramos con la segunda parte, con el segundo escalón, que es la meditatio, la meditación. Él toma como referente el texto de Lucas 2:19, que dice que María guardaba todas las cosas que iba pasando, rumiándolas en su corazón. La meditación es esto, es lo que leí, todo lo que contemplé en esta lectura, todo lo que pude ir descubriendo, los personajes, las situaciones y demás, ahora tengo que llevarlas a mi corazón, hacer el movimiento de la cabeza al corazón, que es una de las cosas más difíciles que tenemos para transitar. Dice que el camino de la razón al corazón es uno de los caminos más largos del mundo. La idea es ahora bajar esto que leí y comprendí con la mente, con la razón, bajarla al corazón, meditarla aquí en mi corazón. ¿Y qué
eco, qué resuena, qué traes y qué deja dentro mío esto que acabo de leer. La pregunta que hacemos nosotros sencillamente es, ¿qué me dice a mí o qué nos dice a nosotros como comunidad cuando estamos leyendo esta palabra? Cada uno, cómo va siendo un eco, cómo golpea la puerta de nuestro corazón esto que acabamos de compartir. Y tenemos que, acá unas preguntitas que también nos pueden por ahí ayudar, ¿no? La idea es darnos como unas ayuditas para hacer mejor nuestra lectio. Y dice así la meditación, preguntarnos, ¿qué diferencias y qué semejanzas encontramos entre la situación del texto y la nuestra? ¿Qué conflictos del pasado existen todavía hoy? ¿Cuáles son los diferentes conflictos que puede haber? ¿Qué dice el mensaje del texto para nuestra situación actual? ¿Qué cambio de comportamiento me sugiere a mí? ¿Qué quiere hacer crecer en mí o en nosotros? Esta palabra nos ayuda a nuestro proceso de conversión. Es una palabra que me ayuda a mi proceso de sanación interior. Es una palabra que viene a completar en mí, tal vez en este momento de mi vida, una situación que me da esperanza, que me da un mensaje de aliento, o, como decíamos por ahí, es una corrección. Esta es la meditación que tengo que hacer después de la lectura, ¿no? Empezar a preguntarme. Esto es rumiar. Rumiar es preguntarnos por dentro qué nos dice. Por eso la meditación es un espacio más bien de silencio, donde el diálogo va de la palabra a mi mente, ahora va de mi mente a mi corazón. Ahí me quedo, viendo, escuchando el eco de esta palabra adentro mío. Acá el autor también pone que a veces es importante quedarnos por ahí con una frase, con una palabra, y con esa sola palabra trabajarla. Si es un espacio donde, por ejemplo, en la casa de oración que nos juntamos 1 hora, bueno, se comparte ahí mismo, pero si es un momento de oración personal, que yo leo por ahí la palabra en un momento a la mañana, a la tarde, a la noche, en un momento que yo tengo ese encuentro con la palabra cotidiano, me quedo con esa frase por ahí para todo el día, o me llevo esa frase o esa palabra de la noche para el otro día también cuando me levanto, o me acuesto pensando en esa palabra, en esa frase que he leído para meditarla profundamente en mi corazón y hacerla carne en mí. Fíjense que a veces puede ser entonces una frase o puede ser una palabra. Eso ahí, adentro, cómo va trabajando. Dice que la roca es algo duro, pero que a veces una gotita en la roca cayendo todo el tiempo, con el tiempo vamos a ver que la gotita pudo hacer una especie de hoyito, es decir, hacer algún tipo de un surco en el agua. Esto es el trabajo a veces con nuestro corazón, que es un poquito de piedra, ¿no? A veces estamos un poquito duros por dentro, nos cuesta la palabra porque tenemos ese corazón ahí medio cerradito. Y esta palabra viene a hacer esto, ¿no? El golpe que nos llama hasta abrir el corazón. Esto también es ¿por qué? Porque a veces la palabra también nos es difícil aceptarla. El Señor me pide perdón, justo a mí que estoy con un proceso que no puedo salir del rencor, del resentimiento con tal persona ante tal situación. Bueno, esta palabra es la que tengo que leer más. Perdón. ¿Cuántas veces, Señor? 70 veces 7. La parábola del perdón. ¿Por qué? Porque eso va haciendo que esta palabra vaya rompiendo en mí estas trabas, estos bloqueos internos que me impiden llegar al verdadero perdón. Utilicemos la palabra para nuestra oración, tomemos la riqueza de la palabra. Ella viene a nuestro auxilio, a nuestra ayuda, viene a enriquecer nuestra vida espiritual, viene a darnos el camino, la senda por donde tenemos que ir. Después de este paso de la meditación viene el otro escalón, que Guido le pone el oratio, ¿no? Dice que en esta parte él toma el versículo de Romanos 8:26, que dice: el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. Como ya decíamos en la meditación, ya tenemos un espacio más de silencio donde bajamos de la mente al corazón, para poder preguntarnos y rumiar dentro del corazón qué me está diciendo. Pues antes de responder, ¿no?, al que me dice o cómo responde al texto, dice él orar. Orar en el Espíritu Santo para que el Espíritu actúe en nuestra debilidad y nos brote de la profundidad de nuestras entrañas la respuesta más adecuada, más correcta ante este desafío, o ante esta invitación o ante esta corrección que Dios nos está haciendo. Como dice la misma palabra, ¿no? El Espíritu viene en nuestra ayuda.
El Espíritu es el consolador, el defensor, el abogado, el maestro. Él viene a darnos la revelación plena, viene a enseñarnos lo que nos cuesta comprender. Así como lo hizo en su momento con los discípulos de Jesús, con los apóstoles, lo sigue haciendo en su iglesia y lo sigue haciendo con nosotros. No dudemos de clamar la presencia del Espíritu en la lectura orante de nuestra palabra. No nos cerremos a la acción del Espíritu, seamos dóciles, pidamos la docilidad. Pidamos, como decíamos la vez pasada, un corazón que escucha, un oído atento a decir, bueno, habla Señor que tu siervo escucha. Pedirle, decir con esta misma palabra, ¿no? Habla Señor que tu siervo escucha. Tener este corazón abierto. Y la última parte de los 4 coronas que nos presenta se llama la contemplatio. Y para esta parte, que ya es la respuesta, ¿no?, de esta oración con la palabra, él toma el versículo de Éxodo 2:25 y el 3, capítulo 3, 7 y 8 del Éxodo. Y dice así: y miró Dios a los hijos de Israel y conoció. Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado y he bajado para librarlos. Dice que esto es entrar en la profundidad ya grande, una intimidad profunda con Dios, donde no solamente yo entro en diálogo y es como pareciera como que la palabra que está escrita solamente, sino que entro en la parte donde ya sé que Dios está escuchando y mirando y está Él con sus ojos puestos, sus oídos atentos sobre mí constantemente. No con una actitud de un vigilante, de un controlador, sino el Padre que cuida a sus hijos, que está constantemente mirándolos con amor y con ternura para guiarlos con su mano por el camino hacia la libertad. La meditación final siempre, la palabra tiene que ser cuánto Dios nos ama, cuánto Dios nos bendice, cuánto Dios nos llama a Él constantemente, nos clama que nosotros entremos en diálogo con Él, que no abandonemos, que no nos cerremos a su presencia y a su acción. No solamente Dios miraba o estaba lejos, ¿no? Dios estaba presente constantemente con sus hijos, contemplando toda su situación. Y no era ajeno ni al dolor, ni al sufrimiento, ni a la persecución, ni a la muerte, ni a nada de lo que sus hijos le estaba pasando. Pues esto pasa con nosotros. La palabra no hace más que contarnos toda esta acción de Dios a lo largo de la historia, con aquellos hombres, con los hombres de hoy y con los hombres de siempre. El Señor está con nosotros y Él viene porque está escuchando y Él viene a darnos también su respuesta. Por eso nuestra respuesta también va unida a su respuesta. Lo que yo digo, lo que brota de mi corazón ante la pregunta del que dice, que me dice y qué respondo yo, también entra en diálogo con una respuesta que Dios me da. No solamente desde el texto, que ya me está dando una respuesta, sino que saber que Dios está escuchándome y Él viene a liberar a su pueblo. El Señor llama a sus hijos, llama a esta mediación, a este anuncio, ¿no? Manda, en este caso, elige y envía a Moisés a decirle a su pueblo, bueno, yo su Dios, los voy a liberar. Bueno, el Señor a veces a través de la comunidad, a través de los hermanos, a través de su palabra, nos está dando siempre esta respuesta. Yo estoy aquí y estoy aquí para liberarlos. Levanten su cabeza, que se acerca su liberación. Bueno, vamos a pasar un momento musical y vamos a seguir pues compartiendo un poquito más sobre el tema de la lectio divina. De hoy y con los hombres de siempre. El Señor está con nosotros y Él viene porque está escuchando y Él viene a darnos también su respuesta. Por eso nuestra respuesta también va unida a su respuesta. Lo que yo digo, lo que brota de mi corazón ante la pregunta del que dice, que me dice y qué respondo yo, también entra en diálogo con una respuesta que Dios me da. No solamente desde el texto, que ya me está dando una respuesta, sino que saber que Dios está escuchándome y Él viene a liberar a su pueblo. El Señor llama a sus hijos, llama a esta mediación, a este anuncio, ¿no? Manda, en este caso, elige y envía a Moisés a decirle a su pueblo, bueno, yo su Dios, los voy a liberar. Bueno, el Señor a veces a través de la comunidad, a través de los hermanos, a través de su palabra, nos está dando siempre esta respuesta. Yo estoy aquí y estoy aquí para liberarlos. Levanten su cabeza, que se acerca su liberación. Bueno, vamos a pasar un momento musical y vamos a seguir pues compartiendo un poquito más sobre el tema de la lectio divina.
seguir después compartiendo un poquito más sobre el tema de la Lectio Divina. Ven Espíritu Santo, llena toda la tierra y revela a los pueblos el amor de Dios. Ven Espíritu Santo, cambia los corazones y renueva el milagro de Pentecostés. Eres brisa en el estío, aleluya. Eres luz que alumbra toda oscuridad. Eres calma la tormenta, aleluya. Eres paz donde no hay tranquilidad. Muévete en mí, oh Santo Espíritu, renueva mis fuerzas, transforma mi vida en el amor de Dios. Muévete en mí, oh Santo Espíritu, actúa en nosotros, renueva el milagro de Pentecostés. Ven Espíritu Santo, purifica las almas, ilumina el camino hacia nuestro Dios. Ven Espíritu Santo, sana los corazones, danos nueva esperanza y fortalécenos. Eres brisa en el estío, aleluya. Eres luz que alumbra toda oscuridad.
Bien, para seguir profundizando en este tema de la lectio, vamos a ir a la otra parte de la lectio, ¿no? Que nos deja este final, ¿no? Después de la contemplatio, que fue lo que nos enseñó Guido, vendría como la última parte, que no está puesta directamente en este caso, en esta explicación que puso este monje, pero sí aparece en otros autores, y que nosotros tampoco a veces nos planteamos cuando terminamos de orar con la palabra, pero sí está esta invitación de Dios, que es el actio o la acción. Después de la meditación, de la contemplación, de la lectura, todos los pasos de la palabra, el tema es cómo actúo, cómo, es decir, que esta palabra que golpeó mi corazón me tiene que mover, me tiene que motivar a dar una respuesta no solamente contemplativa, sino también comprometida y solidaria. Por eso los pilares de nuestra espiritualidad, Evangelio, Eucaristía y ser respuesta, van unidos en sí los tres, y los tres se sostienen uno a otro mutuamente. Porque nosotros, ante la realidad que vamos descubriendo a nuestro alrededor, entre las cosas que uno va observando, las cosas que nos van ocurriendo en nuestra propia vida, descubrimos que la palabra viene a darnos una respuesta y viene a darnos muchas veces el sentido o hacia dónde tenemos que responder ante la realidad que tenemos ante nuestros ojos. Yo les decía en la última parte del bloque anterior que el Señor invitó a Moisés y le dijo: yo estuve escuchando, estuve viendo el dolor del pueblo y yo a vos te envío ahora. Y decirle que Dios está acá con ellos y que yo te envío a vos y les voy a dar un camino de liberación. Pues este fruto también es fruto de esta lectura delante de la palabra. Si la oración con la palabra de Dios no me lleva a hacer de mi vida una respuesta comprometida y solidaria y concreta hacia los demás, hay un paso que no está funcionando. La palabra nunca puede quedar solamente en un diálogo de corazón a corazón con Dios. Siempre ese diálogo tiene que llevar y motivar a mi vida a hacer una transformación hacia el servicio. Por eso siempre dentro de la lectura de la palabra lo que vamos a tener que descubrir es el camino hacia el carisma. De qué forma el Espíritu está dando en mí un don extraordinario, un don, una gracia para un servicio a mi prójimo y a mi iglesia. Si no está este paso, algo me tengo que preguntar, ¿qué está pasando? En los lineamientos nos dice así: urgidos por esta palabra, escuchamos la voz de Dios en el clamor de tantos hermanos que silenciosamente nos interpelan desde su pobreza, ignorancia y toda clase de indignidad, buscando una respuesta solidaria. De esta manera clamamos junto al espíritu de la novia: ven Señor Jesús, para convertirnos en palabra viva de Dios, anunciándola a todo el hombre y a todos los hombres, para que al escucharla crean, creyendo esperen y esperando amen. Esta escuela de vida que es la palabra de Dios me tiene que llevar a empezar a escuchar no solo la voz de Dios desde la palabra, sino la voz de Dios en el clamor de tantas realidades humanas, de dolor, de pérdida, de ignorancia, de pobreza y toda clase de indignidad. Este texto especialmente nos es iluminado por la palabra del documento de Puebla, donde en los primeros puntos del documento nos invita a observar, ¿no?, los rostros. ¿Qué rostros contemplamos en el mundo de hoy? Los rostros de los niños, los rostros de los jóvenes, los rostros de los ancianos, los rostros del trabajo, los rostros de la calle, los rostros de los más pobres, de los descartados, como diría nuestro Papa Francisco, de los desechados, ¿no?, de la sociedad. ¿Qué realidades encontramos en el mundo de hoy? Y esta palabra que golpea mi corazón, que toca mi corazón, que llega a mis entrañas, que me llama a transformar mi vida, también está clamando en la voz de mis hermanos. Para iluminar un poco este paso de la lectura a la acción, de la oración y la acción, como las dos bases que sostienen nuestra vida espiritual, nuestra espiritualidad, yo voy a leer la parábola del buen samaritano, que creo que es la que viene justito para este momento. Y dice así, ¿no?, en Lucas capítulo 10, versículos del 29 al 37. El doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó,
y cayó en manos de unos ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor de la ley. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Cuando uno hace la lectura no puede quedar solamente en un papel o en un compartir. La palabra siempre nos invita a accionar. Recordemos que venimos meditando que cuando Dios dice una palabra, la palabra se hace. Pues esta palabra tiene que hacerse en nosotros vida. Tiene que invitarnos, tiene que conmovernos. Mirar a nuestros hermanos, contemplar, escuchar, abrirnos a las realidades y llevar y descubrir que la palabra me invita a tener una respuesta ante estas realidades que nos provocan, que nos confrontan, ¿no? Me acuerdo siempre la frase de Monseñor Angelelli: con un oído en el pueblo y un oído en el Evangelio. Así debemos caminar nosotros nuestro sendero en la espiritualidad y sobre todo en esta espiritualidad maranatá, donde la acción, ¿no?, misericordiosa es el compromiso más grande que el Señor siempre nos llama a tener. No por nada nuestra comunidad desde los comienzos comienza con una realidad que provocó, en este caso a nuestro fundador, el Padre Elías, ¿no? Unas nenas que iban a su parroquia a pedirle alimentos, que las veía pobremente vestidas, las veía en un estado muy grande de abandono. Esta provocación que tuvo ante esta pobreza, ¿no?, esta indigencia de estas niñas, llevó a que él se transformara en voz que invitara a su comunidad a dar una respuesta comprometida y decir: bueno, ¿qué hacemos? Tenemos este problema, tenemos esta realidad, tenemos esta situación. Pues, ¿cómo actuamos ante esto? ¿Qué nos diría Jesús? Porque esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué nos diría Jesús? ¿A qué nos invitaría Jesús si está ocurriendo esta situación? ¿Cómo Él actuaría hoy? Ante esta realidad, ante esta provocación, bueno, nacen el primer hogar de niñas, que es el nacimiento de la Asociación Civil Maranatá, ¿no? Y a través de esta asociación civil comienza, con el nombre aún Maranatá, ¿no?, también comienza este trabajo, esta invitación a clamar a Jesús que venga, y Jesús que clama en el hombre que está necesitado por alguien que lo ame. Esta unidad entre nosotros que clamamos a Jesús que venga a nuestras vidas y Jesús que está clamando en vidas concretas, con necesidades concretas, que también clama por nosotros. Este es el diálogo de la lectio ya llevada como camino de vida. Por eso comenzamos haciendo la lectio divina en el grupo, en la comunidad, solos en nuestra oración particular, para poder aprender en la palabra de la vida, en la lectura de las líneas de la historia nuestra y de todo lo que nos rodea, para poder interpretar y preguntarnos: ¿qué nos está diciendo esta realidad? ¿Qué me confronta esta realidad? ¿Qué me dice? ¿Qué veo? ¿Y cómo respondo ante esta realidad? Porque las preguntitas, estas preguntas tan sencillas, ¿no?, estos 3 pasos que hacemos con la lectio divina, también son para leer nuestra propia historia y leer también en las realidades que nos van provocando alrededor. Qué bueno sería, ¿no?, que viviéramos siempre preguntando, ¿no?, ante las diferentes cosas que vemos y muchas veces ante las cosas que hacemos, ¿no?,
¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Qué me motivó a hacer esto, ¿no? Sobre todo cuando tenemos acciones equivocadas, ¿no? Habría mucha menos murmuración y muchas más palabras de aliento. Vamos a una meditación musical y seguimos. Llevada como camino de vida. Por eso comenzamos o haciendo la lectio divina en el grupo, en la comunidad, solos en nuestra oración particular, para poder aprender en la palabra de la vida, en la lectura de las líneas de la historia nuestra y de todo lo que nos rodea, para poder interpretar y preguntarnos qué nos está diciendo esta realidad, qué me confronta esta realidad, qué me dice, qué veo y cómo respondo ante esta realidad. Porque las preguntitas, estas preguntas tan sencillas, ¿no? Estos 3 pasos que hacemos con la lectio divina también son para leer nuestra propia historia y leer también las realidades que nos van provocando alrededor. Qué bueno sería, ¿no?, que viviéramos siempre preguntando, ¿no?, ante las diferentes cosas que vemos y muchas veces ante las cosas que hacemos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué actúo de esta manera? ¿Qué me motivó a hacer esto, ¿no? Sobre todo cuando tenemos acciones equivocadas, ¿no? Habría mucha menos murmuración y muchas más palabras de aliento. Vamos a una meditación musical y seguimos. Y muchas más palabras de aliento. Vamos a una meditación musical y seguimos. Quiero alabarte sin parar todos los días. Presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Tú eres el rey de mi vida, número 1 en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, el número 1 en mi corazón. Yo te rindo todo lo que soy. Quiero adorarte sin parar todos los días. Que tu presencia sea el anhelo de mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar. Yo quiero darte siempre el primer lugar. Si tú eres el rey de mi vida, número 1 en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida, número 1 en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. El rey de mi vida, número 1 en mi corazón. A ti yo te rindo todo lo que soy. Si tú eres el rey de mi vida,
La misma realidad que nos confronta, que nos provoca, esta realidad con la que nos encontramos, nos va haciendo leer también y nos va haciendo descubrir un carisma, un llamado de Dios, una palabra que nos va a convocar, una palabra que va a venir a revelarnos una misión, una palabra que va a venir a darnos una invitación, un sentido para nuestra vida. Palabra y vocación casi están juntas, ¿no? Porque vocare viene esto de llamar, ¿no? De darle un llamado al otro. Y para poder llamar al otro tengo que utilizar una palabra. Pues bien, el Señor nos llama en la palabra, nos llama en las realidades y nos convoca a una misión. Maranatá, como yo venía diciendo, a través de nuestro fundador, el Padre Elías, estuvo esta realidad que él lo provocó, esta respuesta que él dio y esta necesidad que él la hizo extensiva a su comunidad. Ahí descubrimos que hay un carisma, el Espíritu otorga una forma propia de servir a una comunidad y de responder a esa realidad, y también regala una palabra que contiene todo el sentido de por qué esta comunidad va a hacer este carisma y por qué va a desarrollar esta tarea con los demás. En nuestro caso, la palabra que se va revelando propia de la comunidad, por un lado, es Maranatá. Maranatá, que esta palabra que está en el libro del Apocalipsis 22:17, el final, ya el último libro donde encontramos en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, viene a ser la palabra fundante y fundamental para nosotros. Ven, Señor Jesús. La frase completa es: el Espíritu y la esposa dicen ven, y todo el que escuche y quiera diga también ven. Ven, Señor Jesús. Esta es la palabra revelada a la comunidad, regalada por Dios para nosotros, la palabra que da el sentido a nuestra misión. El Espíritu y la esposa, el Espíritu Santo y la Iglesia. El Espíritu Santo también para algunos y María. Nosotros tomamos sobre todo a la esposa o a la novia como la Iglesia. El Espíritu y el cuerpo de Cristo, porque esto es la Iglesia, unidos clamamos a Jesús que venga a transformar estas realidades que encontramos. ¿Cómo responde Jesús? Sí, yo vengo pronto. Es decir, el Señor en ningún momento, ante nuestro clamor, ante nuestra invitación, ante este grito hecho con el Espíritu Santo, nunca va a negar su respuesta, y siempre su respuesta es sí, vengo pronto. Es más, ni siquiera vengo, estoy con ustedes. El Emmanuel, el Dios con nosotros, Él ya está entre medio de nosotros. Y está de dos formas. Está en el que necesita ser ayudado y está en aquel que va a ayudar. Este es un misterio hermoso, fascinante, y siempre a mí me conmueve y me confronta, y también me hace preguntar, ¿no? ¿Qué misterio tan oculto que está en todo esto? Por un lado, yo también soy aquel que estoy clamando por alguien que me ame. Yo también soy un pobre, yo también tengo mis necesidades, mis debilidades, mis pobrezas, estoy clamándole al Señor. Y por otro lado el Señor me dice, pero vos también sos respuesta. No, ¿cómo, Señor? Pero si yo estoy clamando que vos vengas para ayudarme y me mandas a ayudar a otros. Pero ¿cómo se entiende esto? Esto es decir, ¿cómo que desde mi necesidad yo puedo ayudar a otros? Sí, porque vos, con el solo hecho ya de haber clamado a Jesús, ya hay en vos un camino en donde tomás conciencia de que el Señor es el Salvador de tu historia. Y cuando ya tomas conciencia de eso, podés llevarle este mismo mensaje a otros que están clamando sin saber y sin conocer quién es Jesús, quién es Dios y cómo pueden comunicarse con Él. Porque hay dos tipos de clamores. Está aquel que clama desde su oración. Nosotros que sabemos ya, hemos tenido la experiencia del encuentro personal con Cristo, del amor de Dios, ya conocemos a Jesús. Por lo tanto, entonces clamamos a Él porque sabemos que Él nos viene a ayudar siempre. Pero está el grito silencioso de muchos que lo claman sin saberlo. Estas pobrezas profundas, estos vacíos existenciales, estas depresiones que existen hoy en el mundo,
estos pánicos, miedos terribles, estas obsesiones, cantidad de vicios, de adicciones, todas estas manifestaciones de la pobreza y de la miseria humana, sobre todo la miseria, más que pobreza podríamos decir, ¿no? La palabra más adecuada creo que es miseria, hablan de un clamor por un vacío que no se sabe con qué poder llenar. Y sabemos que estos vacíos solo Dios puede entrar ahí y sanarlos profundamente. Y ahí es donde Dios nos manda a nosotros, no porque seamos elementos extraordinarios, siervos supercapacitados o útiles, personas con disposiciones superiores o mágicas o maravillosas por encima de los demás, sino todo al contrario. El Señor nos manda a nosotros que somos aquellos que hemos recibido su sanación, que estamos en proceso de conversión, que seguimos y deseamos seguirlo a Él y configurarnos con Él y transformar nuestras vidas en Él, pero tenemos que dar este paso a salir al encuentro de conmovernos ante el otro que tenemos adelante. Fíjense, vayamos a la parábola del buen samaritano. Pasó el sacerdote, es decir, un hombre de Dios, un hombre dedicado al servicio del templo, a las realidades de la religión, sin embargo no pudo comprometerse con la realidad de aquel hermano que tirado en el piso porque tenía que pasar rapidito para llegar al templo. Después estaba el levita, otro hombre, ¿no?, de estudio, de una función ahí dentro de la religión, un hombre importante, reconocido, tampoco pudo comprometerse con el otro porque le pesaba más su función que el acercamiento al necesitado. Hasta que pasó este samaritano. Samaritano sabemos que para los judíos era una persona despreciable, pagano, un hombre traidor de Dios, ¿no?, un hombre que idólatra. Es decir, el samaritano es un personaje muy despreciado por el judío. Sin embargo, fue el único capaz de ver y conmoverse. Y no solo conmoverse, sino actuar. Y no actuar de cualquier manera. Comprometer su tiempo, sus bienes y toda su dedicación a este hombre. No olvidemos que lo cargó, primero dice acá, se conmovió, se acercó, le vendó las heridas, las cubrió con aceite y vino, lo puso sobre su montura, lo condujo a un albergue, lo cuidó en el albergue, se quedó toda esa noche con él, pagó en el albergue para que ese hombre no pagara porque no tenía tampoco nada, seguramente estaba como medio muerto, dice casi que no tendría nada, le había quedado nada después del robo. Se lo dio y dijo que le encargó al dueño del albergue que lo cuide hasta que el hombre se recupere y que cuando él volviera, todo aquello que hubiera utilizado y gastado para cuidar a este hombre, él lo iba a pagar. Es decir, no solo comprometió su tiempo, no solo comprometió sus cosas, comprometió sus bienes y hasta hizo que otros también lo ayudaran a poder cumplir esta misión de ayudar a este hermano. Es decir, cuando nosotros verdaderamente comprometemos nuestra vida en el servicio, en la misericordia, en el encuentro con el otro, viendo a nuestro prójimo ahí, necesitado, en el límite, también pedimos ayuda y permitimos que otros nos ayuden también para poder cumplir esta misión. Porque nadie puede hacerlo solo. Así como el samaritano necesitó la ayuda de este hombre del albergue, también tenía que participar de este cuidado. Le invitó casi sin pedirle permiso, ¿no? Casi que le comprometió, medio obligado. Pero bueno, este hombre accedió. Se ve que la actitud del samaritano también lo conmovió a este otro hombre del albergue. Fíjense, ¿no? Todo esto se pone en movimiento. Es como una maquinaria que se pone en movimiento cuando uno dice sí. Cuando uno dice me animo. Cuando uno dice doy el paso, me acerco, lo miro, lo levanto, lo toco. Si me comprometo. Que la palabra que meditamos vaya haciendo este ejercicio de sacarnos de este egoísmo, de esta especie de burbuja a veces que vivimos, porque muchas veces cuando hacemos la lección comunidad hacemos maravillosas lecciones, todo el mundo comparte cosas súper profundas, pero a la hora de bajarlas a la realidad muy poco se ve de compromiso con aquel que está tirado en el borde del camino.
Lo digo por mí, lo digo por todos. Tenemos que abrir un poquito más los ojos, no tanto los ojos de nuestra cara, sino los ojos del corazón. Tenemos que abrir los oídos, no tanto las orejitas que tengo afuera, limpiarlas con cotonete, sino los oídos del corazón. Tengo que preguntarme, si no me pasa nada ante el otro que tengo adelante, entonces me está pasando algo muy serio. Si no, todo esto que yo medito en la palabra de Dios no me llama a salir al encuentro del hermano que está tirado al borde del camino, me parece que estamos haciendo muy mal la lectio divina. Por eso siempre el trabajo en la comunidad es oración y acción. Diría San Benito, ora et labora. Meditemos con un poquito de música. Ejercicio de sacarnos de este egoísmo, de esta especie de burbuja a veces que vivimos, porque muchas veces cuando hacemos la lección comunidad hacemos maravillosas lecciones, donde todo el mundo comparte cosas súper profundas, pero a la hora de bajarlas a la realidad muy poco se ve de compromiso con aquel que está tirado en el borde del camino. Lo digo por mí, lo digo por todos. Tenemos que abrir un poquito más los ojos, no tanto los ojos de nuestra cara, sino los ojos del corazón. Tenemos que abrir los oídos, no tanto las orejitas que tengo afuera, limpiarlas con cotonete, sino los oídos del corazón. Tengo que preguntarme, si no me pasa nada ante el otro que tengo adelante, entonces me está pasando algo muy serio. Si no, todo esto que yo medito en la palabra de Dios no me llama a salir al encuentro del hermano que está tirado al borde del camino, me parece que estamos haciendo muy mal la lectio divina. Por eso siempre el trabajo en la comunidad es oración y acción. Diría San Benito, ora et labora. Meditemos con un poquito de música. Y acción. Diría San Benito, ora et labora. Meditemos con un poquito de música. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Bienvenida a tu misericordia, bienvenida a tu consolación, bienvenida a tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás,
Bienvenida tu misericordia, bienvenida tu consolación, bienvenida tu dulce presencia, bienvenido sea Señor. Tú no te tardarás, tú nos defenderás, tú nuestras lágrimas enjugarás. Tú nos sorprenderás, tu buen refugio serás, tú nuestras lágrimas enjugarás. La palabra de Dios que leemos, que oramos, que contemplamos, que meditamos, nos revela una misión, ¿no es cierto? Dice que en el texto del proceso Carisma, hace varios años el Padre escribió un texto sobre cómo él fue descubriendo el desarrollo de nuestro carisma comunitario, ponía que la palabra se nos había revelado y decía así: la realidad en la historia produce una lectura particular del Evangelio, una frase que se convierte en clave de lectura de todo el Evangelio, y a esto lo llamamos carisma. Cuando el carisma original se encarna en una persona, ésta atrae, fascina y convoca así a otras personas a vivir según ese carisma que también van encarnando. ¿Cómo se realiza esta encarnación de este carisma? A través del Espíritu Santo que obra en nosotros la venida de Jesús a nuestras vidas. El Espíritu Santo hace de muchas personas una familia, encarnando la palabra de este carisma. Si el carisma quiere mantenerse vivo y creativo, tiene que mantenerse en contacto con la realidad y con la palabra de Dios. El Espíritu da el servicio al Evangelio con la misión. Es decir, nuestra acción misionera, nuestra acción de apostolado, nuestra acción misericordiosa está iluminada con la fuerza de la palabra de Dios. Porque se revela a través de este carisma, este don del Espíritu en nosotros. Como personas tan distintas, tan diversas, tan diferentes en un montón de planos culturales, económicos, sociales, históricos, hasta de lugares, de distancias tremendas, podemos encarnar un mismo carisma. Pues bien, porque el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros todos nos alimentamos con la misma fuente de la misma palabra, la palabra de Dios. Esta es la que nos convoca y nos va haciendo esta transformación interior. Este carisma que es del Espíritu nos puede hacer familia y es este mismo Espíritu el que va haciendo que la palabra se haga vida en nosotros. Así como María dijo, hágase, y Jesús, la palabra, se encarnó en ella, pues el Espíritu sigue haciendo esto en nosotros, encarnando la palabra en nosotros. Es, como para decirlo, bastante fácil, pero sabemos que para vivirlo nos cuesta bastante, porque estamos bastante heridos por la vida, tenemos nuestros complejos, nuestros miedos, nuestras parálisis interiores y exteriores, y sabemos que el Espíritu está pronto, como dijo Jesús, en el huerto de los olivos, pero la carne es débil. Por eso nadie puede sostener su servicio en la comunidad, su ser respuesta, si no tiene contacto y alimento con la palabra de Dios. Si nosotros no oramos con la palabra de Dios, lentamente perdemos el sentido de para qué estamos haciendo y para quién estamos sirviendo. En estos años de comunidad, gracias a Dios y realmente por la gracia de Dios, son más de 20 años caminando junto con Maranatá, uno ha visto a muchas personas pasar por la comunidad y muchos han permanecido, han crecido, han estado y muchos pasaron después de poco tiempo.
Y uno va aprendiendo a leer esto, ¿no? Si uno no está conectado, unido y todo el tiempo en espíritu de oración y de lectura de la palabra, ciertamente ante los conflictos, ante las diferencias, ante los inconvenientes que se van presentando, ante las pruebas que vienen, y es así, no es que Dios las ponga, sino que son parte de la misma vida, del mismo caminar en el servicio al Señor, prontamente vamos perdiendo la vitalidad, la savia, y nos cortamos como sarmientos secos de la vid verdadera que es Jesús. Porque al fin y al cabo sabemos todos que aquí estamos porque el Señor nos ha llamado, aquí estamos porque el Señor nos sostiene, y aquí estamos porque el clamor ven Señor Jesús que está en cada uno de nosotros siempre obtiene la respuesta: sí, vengo pronto. La perseverancia en estos años surge del ir transformando el corazón a la luz de la palabra de Dios, a la luz del conocer la profundidad del misterio de la vida y del mensaje de Jesús. Sabemos que la base de nuestra vida espiritual es el perdón. No solo la fe, la esperanza, el amor, que son estas virtudes que el Señor nos ha dado, no nos ha regalado de forma extraordinaria para que podamos creer, esperar y amar, sino sobre todo sabemos que el Señor está pronto ahí para sostenernos en nuestro caminar. El Señor en su providencia nos va dando a cada uno lo que estamos necesitando. Y muchas veces la respuesta a nuestro clamor ante la necesidad es salir a servir. Esto lo enseñaba muy bien la Madre Teresa de Calcuta. Ella decía: Señor, cuando yo esté mal, mándame a alguien que esté peor, a quien yo tenga que ayudar. Y salga así de este encierro que tengo en mi propio corazón, de sentir que soy yo el ombligo del mundo, y darme cuenta que mi hermano que está al lado tal vez está pasando un momento bastante más difícil. Recordemos las palabras del Evangelio de Mateo, ¿no? Vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, me vinieron a ver, preso y me vinieron a ver, Y los justos responderán: no, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento, te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos de paz y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te dimos preso o enfermo y fuimos a verte? Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Estamos aquí en la comunidad por Jesús y para Jesús. Cuando dejamos de leer la palabra, aflojamos en la oración y empezamos a caer en esto de que nadie me da lo que yo necesito, no me reconocen, quiero el lugar que tiene el otro, mira ese lo que hace. Empezamos a ver todas las pajas de los demás ojos y perdemos la vista de la viga enorme que tenemos en el nuestro. Y eso es porque dejamos la palabra. Parece insistente, parece que yo tengo hoy un cassette que vuelvo uno, te rebobino y lo vuelvo a pasar. Ahí se nota mi edad, ¿no? Cuando hablo de cassette, ¿no? Pero es así, parece que rebobino y vuelvo a pasar, rebobino y vuelvo a pasar. Porque creo que nunca nos queda suficientemente claro que no podemos desligarnos de la palabra que nos da la vida. Pues bien, entonces hablábamos de realidades que nos provocan, palabras que nos convocan, que nos va revelando un Espíritu Santo que invocamos y que obra en nosotros la venida de Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué viene este Espíritu? ¿Para qué? Para hacernos recordar, para devolvernos la dignidad de hijos de Dios, para vivir nuevamente este profundo misterio de la filiación divina. El Señor nos ha dado a Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro Hijo, para que seamos hijos de Dios en Él. El Señor nos ha adoptado en su Hijo Jesús, nos ha unido a Él de tal forma que somos uno con Él, con Jesús, somos su cuerpo. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y cuando una parte del cuerpo está débil o enferma, el resto sostiene, ayuda y acompaña. Nunca olvidemos esta dimensión de estos lazos profundos que hay entre nosotros, que superan cualquier diferencia, que superan cualquier pelea, conflicto,
o pecado que tengamos entre nosotros. Dejémonos conducir hacia el misterio del cuerpo místico. Nosotros también estamos alimentados por la Eucaristía. Este Jesús que se entrega por nosotros y hace posible que esta palabra pronunciada, que este es mi cuerpo y esta es mi sangre, se transformen verdaderamente, ¿no? Transforman el pan y el vino en su cuerpo, en su sangre, alma y divinidad. Estamos todos unidos ahí, a pesar de todo. Diríamos, los buenos y los malos, los justos y los injustos, estamos todos juntos en un mismo cuerpo. Porque ¿quién puede decir, yo no tengo pecado, yo no he cometido error? Ninguno de nosotros. Todos estamos en el mismo camino, pidiéndole a Jesús que haga realidad a través de su Espíritu vivir en la plenitud de hijos de Dios, para realmente encontrarnos que somos todos hermanos y hacer realidad este sueño de Dios que es la fraternidad universal. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos hoy. Recuerdo siempre, este espacio sale los días lunes a las 9 de la mañana, los miércoles a las 21 horas y los viernes a las 17 horas. Saben que este está en el canal de YouTube de Radio Alégrate, que también tenemos nuestro espacio en Facebook. Y también está la aplicación, si quieren, pueden bajarla en el celular. Que Dios los bendiga, alegrémonos siempre en el Señor que tanto nos ama. Hasta la próxima. Que este es mi cuerpo y esta es mi sangre, se transformen verdaderamente, ¿no? Transforman el pan y el vino en su cuerpo, en su sangre, alma y divinidad. Estamos todos unidos ahí, a pesar de todo. Diríamos, los buenos y los malos, los justos y los injustos, estamos todos juntos en un mismo cuerpo. Porque ¿quién puede decir, yo no tengo pecado, yo no he cometido error? Ninguno de nosotros. Todos estamos en el mismo camino, pidiéndole a Jesús que haga realidad a través de su Espíritu vivir en la plenitud de hijos de Dios, para realmente encontrarnos que somos todos hermanos y hacer realidad este sueño de Dios que es la fraternidad universal. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos hoy. Recuerdo siempre, este espacio sale los días lunes a las 9 de la mañana, los miércoles a las 21 horas y los viernes a las 17 horas. Saben que este está en el canal de YouTube de Radio Alégrate, que también tenemos nuestro espacio en Facebook. Y también está la aplicación, si quieren, pueden bajarla en el celular. Que Dios los bendiga, alegrémonos siempre en el Señor que tanto nos ama. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga, alegrémonos siempre en el Señor que tanto nos ama. Hasta la próxima. Sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Necesito mi sed refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. Tan sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar.
fuente